Sí, me comentaron que no encontré muchos, pero tampoco mis tiempos se acomodaban para hacerlo antes, pero pues. Mi plática va a ser sobre, como dice, la experiencia profesional y la investigación, lo que he hecho después de, bueno, el último año estuve en UPITA y hasta ahora y lo que planeo hacer después. Entonces, en la agenda voy a empezar a hablar sobre la experiencia profesional, cuestiones de empleo, la estancia técnica que tuve, la maestría y el doctorado que ahora estoy haciendo. Después hablaré un poco más sobre parte de la investigación, qué es la inteligencia artificial, qué es machine learning o el aprendizaje automatizado, el aprendizaje profundo. Después, ya que tengamos esta información como referencia, hablaré un poco sobre qué fue mi tesis de maestría y finalmente voy a enfocar el proyecto de doctorado que acabo de cursar. Bueno, entré en UPITA en 2005 y salí en 2010 y mi tesis fue una electrónica auditable. La idea de esa urna o de ese sistema de votación electrónico era brindar ciertos sistemas de cierta capacidad de cifrado dentro de ese sistema y que además pudiera ser una parte de los votos auditados. Estuvo basado en un proyecto que fue de MIT, yo tomé el paper, y bueno, yo lo implementé, hice algunas modificaciones, y de hecho el profesor Carlos fue mi asesor y el profesor Félix fue el presidente de... Eso fue en 2010 y el proyecto se llamó ABI. A partir de 2010, inicios de 2010, trabajé en NeoCenter como ingeniero preventa. Bueno, de hecho inicié como programador web y después me metí a la parte de ingeniería preventa. Soy ingeniero telemático y me metí a la parte de telefonía sobre internet y estuve trabajando ahí durante 3 años y pues fue una muy buena experiencia. De hecho, aquí di un workshop o un taller sobre telefonía IP, fue en el 2012, cuando hubo una conferencia que se llamó Experiencias Temáticas. Y pues bueno, fue una bastante buena experiencia con ellos. Sin embargo, después de esos 3 años que estuve allí, o más o menos 2 años y medio, me di cuenta que ya había terminado mi ciclo allí, que ya sabía hacer, yo lo que hacía en ese momento eran diseños de redes de telecomunicación o a distancia entre distintos. Cuando una empresa tiene varias localidades y entonces había que conectarlos por temas de voz y cosas así, entonces yo hacía ese diseño. Sin embargo, ya se convirtió para mí en una cuestión ya bastante mecánica, entonces decidí que hasta ahí se había terminado y yo ya tenía esta idea de irme al extranjero, entonces me fui a Japón. Estuve en Japón durante 6 meses en una estancia técnica en la Universidad de Ritsumeikan y lo que hice allá fue una investigación sobre procesamiento de texto. De hecho, mi idea en un principio era llegar allá y hacer algo más relacionado en cuanto a tecnologías web, pero yo pedí el laboratorio y no me lo dieron. Y de hecho, ahora agradezco que no me lo hayan dado porque eso giró totalmente la dirección o viré totalmente en lo que yo tenía planeado hasta ese momento. Y pues bueno, estuve allá, la experiencia fue extraordinaria, fue entrar en un mundo ajeno, totalmente distinto al que tenemos pensado, a la concepción de casi como de una realidad, es totalmente distinto allá, creo que me dejó mucho, me gustó, pero no vería allá, la sociedad es bastante distinta a la de aquí, pero la experiencia creo que fue extraordinaria y enriquecedora. Entonces, bueno, eso fue 8 meses estuve allá y fue en 2013. Y de hecho, la beca me fui por medio de una beca que da el gobierno japonés y por medio de una asociación que se llama JICA. Y cada año mandan aproximadamente 30 personas. Entonces, si alguno está interesado en ir hacia allá, pues deberían de hacerlo. No piden haber terminado ya la carrera y tener un poco de experiencia, pero creo que hubo gente que no tenía experiencia y es bastante bueno, cubre todo, entonces está bastante bien. En 2014, a mi regreso a México, entré al Instituto Mora, es un centro de investigaciones sociales que está auspiciado por el CONACYT
Estuve allí solamente 6 meses y estuve en un proyecto de web semántica. No sé si tienen una idea de qué es web semántica. Web semántica es crear algo que se llama ontología o conocimiento, es representación de conocimiento. Entonces se genera, en vez de tener todo como una base de datos, se generan distintas ligas sobre entidades, parecido a la base de datos, pero es por teoría de grafos. Generas conexiones y puedes hacer inferencias en una web semántica. Entonces estuve trabajando en eso solamente durante 6 meses, porque al regresar de Japón decidí, porque yo ya venía con la idea de que quería continuar con la maestría. Entonces, como les comenté, ya fue procesamiento de texto, entonces yo dije, bueno, algo que tenga que ver con cuestiones del lenguaje e informática, ciencias de la computación. Paralelo a ello, inicié la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas, que es algo, digamos, que no está realmente relacionado con lo que yo vi aquí en UCTA, pero es esa parte que te llama, que no es meramente académico la parte ingenieril. Sin embargo, no pude continuar en ello porque en 2014 aproximadamente, de hecho, el día que se terminó mi contrato en el Instituto Ahora, ese día volé a Alemania para iniciar la maestría en lingüística computacional. Lingüística computacional es el área que permite a los sistemas entender los lenguajes humanos y producir lenguajes humanos. ¿Qué es ahora donde vemos? Puede ser desde los traductores, desde los buscadores como Google o Bing, que ustedes escriben algo en el lenguaje humano y entonces hace búsquedas, ya sea en base de datos, búsquedas web, pero finalmente es un procesamiento del lenguaje humano y entonces esa era la parte que yo podía meter, la parte de lengua o de literatura o de lingüística, y podía también unirla con lo que yo había estudiado aquí en UPITA, que era la parte de informática. Pues bueno, inicié allá, ha sido también una muy grata experiencia. Yo les decía sobre lo de Japón, es que el que no me haya tocado en el laboratorio de tecnologías web me llevó a saber que era de alguna forma el procesamiento de texto, que es una parte pequeña del procesamiento del lenguaje natural. Entonces allí me di cuenta que podía unir esa parte de la lingüística que me gustaba y fue cuando llegué y dije, bueno, eso es lo que yo tengo que buscar. Además ya tenía un poco de conocimiento de alemán, entonces dije, bueno, esa es la oportunidad de irme para allá y conseguí una beca de CONACYT. Para allá terminé hace... Bueno, mi tesis de hecho la entregué el viernes pasado y volé de hecho el sábado para México. Sí, ya tenía ahí la fecha límite, entonces tenía que entregarla. Y ha sido una muy grata experiencia. Ahí me ha tocado, creo que no es solamente esa parte profesional, que obviamente tiene un muy buen nivel, sino también como humano creces mucho, es decir, al menos cuando había estado en Japón, pues solamente había estado allá 8 meses, pero aquí ya llevo en Alemania 2 años y medio. Entonces realmente cambia mucho, conoces, haces desde luego nuevos amigos, pero también te involucras con gente que tienen una historia o una cultura bastante distinta. Entonces ha sido una muy, muy grata experiencia la que he tenido en Alemania. Además, con profesores que son muy reconocidos. Además, al ser una tecnología bastante nueva, existen libros, pero en realidad nosotros lo que investigamos o lo que son nuestras referencias son artículos de investigación que salieron un mes antes o 2 meses antes. Y eso es nuestras referencias para continuar las investigaciones. Entonces eso me ha gustado mucho porque regularmente, al menos la experiencia que había tenido aquí en UPITA, son esos libros de texto que ya tienen mucho tiempo, pero allá es ver realmente qué es la tecnología, cómo va avanzando y llevas realmente una carrera también para saber qué están haciendo los demás, cómo puedes mejorar lo que están haciendo. Entonces es bastante interesante. Pero con mi tesis, publicar el primer paper o el primer artículo de investigación en marzo, aunque tengo que meterlo creo que a mediados de febrero. Espero que sea suficiente buena la investigación. Aún estoy haciendo unos experimentos. Y finalmente, a mediados de año, decidí, no, más bien, creo que fue en marzo, decidí
quedarme allá para hacer el doctorado. Y entonces apliqué para irme a París, era lo que les comentaba hace un rato. Los profesores me aceptaron, pero no pude obtener la beca porque no tenía yo aún el título como maestro. Sin embargo, al yo ir con mi profesor y decirle, bueno, quiero irme, el profesor que tengo allá, quiero irme a investigar, o quiero continuar con el posgrado en París, me dijo, ok, está bien, pero si quieres quedarte aquí, puedes quedarte. Y entonces decidí quedarme, y además me sentí bastante bien el hecho de que me hayan ofrecido no haber tenido que ir a pedir si había algo allí, sino realmente el trabajo que había llevado hasta ese momento pues fue suficiente y fue bueno para que él al menos decidiera apoyarme para quedarme allí. Y pues bueno, lo que voy a hacer ahora es un posgrado en procesamiento de lenguaje natural, y sobre todo es un diálogo, un sistema de diálogo de voz. Más tarde hablaré. Ahora, la segunda, esta parte, ¿qué viene después del doctorado? La verdad no sé. El doctorado está proyectado a 4 o 5 años, entonces tarea que pase cierto tiempo sobre ello, ya veré qué pasa después. Ahora creo que no siento la presión de qué voy a hacer después, en varios años por delante. Bueno, sobre la segunda parte, ¿alguno de ustedes tiene idea de qué es la inteligencia artificial? ¿Han visto películas sobre inteligencia artificial? Sí. Bueno, la inteligencia artificial es darle a las computadoras un grado de inteligencia como la conocemos, es decir, que puedan aprender, que analicen problemas, que realicen inferencias, ya sea lógicas, que van a realizar tareas, es decir, que puedan de alguna forma como sensar el ambiente o la información que está alrededor y a partir de ello tomar decisiones. Esa es la inteligencia artificial, en pocas palabras. Y existen dos enfoques. El primero es un razonamiento lógico. Cuando yo vine aquí, se veían en la parte de electrónica, se veían máquinas de estados, no sé si aún lo ven. Las máquinas de estados es un razonamiento lógico que le permiten a los sistemas un cierto grado de inteligencia porque toman decisiones dependiendo la información que viene o que reciben. Y lo otro es un aprendizaje automatizado por ejemplos, es decir, cuando tienes mucha información, puedes detectar por medio de ciertos algoritmos patrones. Este es el área en la que yo estoy, y este es el aprendizaje automatizado o machine learning. Entonces, el machine learning, Arthur Samuels dice que es dar a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas. Es decir, una máquina de estados hay que darle las reglas, mientras que cuando tienes un aprendizaje automatizado, la manera en que lo haces es a través de los datos. Tiene que el sistema lograr entender cómo se comportan los datos y extraer ciertos patrones de ellos. Hay muchas áreas que se relacionan en esto. Una de ellas es la ciencia de la computación, es decir, la inteligencia artificial. La segunda es la neurociencia. La neurociencia lo que nos permite es entender cómo funciona el cerebro y cómo emular. Esto no sé si han oído de las redes neuronales. Esa es mi área específica. Entonces, por eso es la neurociencia, es una emulación de cómo el cerebro aprende. Después viene una parte de optimización, que es retroalimentación, que pueda mejorarse el sistema así mismo. Después la parte de física, tienes unas limitaciones físicas en hardware. Después la parte de estadística, es decir, cuando tienes muchos datos, tienes que aprender por medios estadísticos. Y la última es teoría de la información, que al menos, no sé si está aún en el plan, es la parte de saber cómo transfieres la información de un sistema a otro. Y pues bueno, en el centro, en esta parte, está machine learning. Es el área en la que yo estoy. Entonces, como se había dicho, si damos la capacidad de aprender sin ser explícitamente programados, entonces tiene que reconocer el sistema unos patrones. Piensen que tenemos aquí ciertos datos, pueden ser cualquier datos. Entonces nosotros vamos a tener algún algoritmo, que pensemos ahora en redes neuronales, que nos van a permitir generar automáticamente, digamos que se va a generar una función o un modelo de esos datos. Y entonces cuando tengamos nuevos datos, esa función nos servirá para hacer predicciones. Es como lo que hace Facebook. Facebook fue entrenado para el reconocimiento de rostros, y entonces lo que hace después de
cuando ustedes suben una nueva foto, obviamente son rostros nuevos. El sistema nunca había tenido esos rostros antes, pero puede reconocer. Y ya cuando reconoce exactamente quién es, obviamente tomó todos tus datos y después tiene ciertas características que cuando llega una nueva foto puede reconocer ese patrón. De eso se trata Machine Learning. Entonces, los datos son la clave esencial de Machine Learning. Es importantísimo. Entre más datos se tenga, los sistemas pueden modelar mucho mejor o generar esa función que describa los datos. Y el objetivo de esto es hacer predicciones para datos nuevos. Y de hecho ustedes los pueden ver, por ejemplo, en su teléfono cuando tienen el autocorrector. Lo que hace es que ya aprende cuáles son los patrones, cómo ustedes escriben. Entonces hace una predicción de cuál es la siguiente palabra que tal vez ustedes quieren escribir. Entonces, digamos, a un bajo nivel que es Machine Learning. Aprende a través de la experiencia. Aquí tenemos una tarea que es una clasificación. Imaginen que tenemos esos datos aquí y lo vamos a poner, hacer un mapeo a solamente 2 dimensiones. Y tenemos 2 clases, que es la clase rojo y la clase verde, que es 1 y 2. Para separar estos datos, tenemos que generar una función, la podemos ver como una función matemática. Si tenemos estos datos, una función lineal es suficiente para dividir esos datos. Y sería esta. Entonces, esta es la función que nosotros tenemos que aprender, si lo vemos de esa manera. Entonces, tenemos un algoritmo que nos permite generar esa línea, y cuando tenemos un nuevo dato, esa función ya nos sirve para saber de qué lado de la línea queda, y entonces podemos hacer una predicción de cuál es la clase a la que pertenece. En este caso, obviamente, sería la clase 2 o la clase verde. Pero digamos que estos datos que están aquí fueron la experiencia del modelo, y el dato en negro es el dato que llega como nuevo y que hay que hacer la predicción. Igual sobre clasificación, pensemos que tenemos primero un auto y después una bicicleta, le llaman así, es como un carro. Y el tercero es una motocicleta. Lo que se tiene que hacer es un procesamiento o extracción de características, es decir, finalmente todo es una representación matemática o a través de matriz o a través de vectores. Ya sea si tenemos voz, si tenemos imágenes, tenemos texto, todo lo podemos representar a través de vectores, extraer ciertas características. Y esa es una parte muy importante dentro del proceso. Y podemos representar que este auto es representado por todo este vector que está aquí. Y entonces la bicicleta con el que está abajo y la motocicleta abajo. Entonces tenemos 3 clases aquí. Tenemos auto, bicicleta y motocicleta. Entonces tenemos un nuevo dato, que es el que está abajo. Tenemos que extraer las características, que es esto. Entonces el modelo que tenemos y que ya aprendió, lo que tiene que hacer y realmente es decir que hay una motocicleta. Aunque en la imagen haya ciertos distractores, el sistema, para que se considere bueno, debe ser capaz de eliminar esa información o de no darle relevancia para que al final diga que allí también hay una motocicleta. Eso es Machine Learning, una tarea de clase. Ahora, pasando a redes neuronales, esto se ve un poco más complicado. Pensemos que tenemos la parte donde dice input o el vector X, es ese vector de características que vimos de este lado. Y ahora lo vamos a ponerlo de manera vertical. Cada una de las capas tenemos ahí, a esos datos los vamos a procesar, les vamos a generar sobre ellos vamos a aplicar funciones matemáticas que nos permitan transformar y relacionar esa información a través de pesos, a través de ciertas transformaciones lineales, no lineales, para al final tener ciertas clases desde la 1 hasta la m, para saber a cuál de esas clases pertenece. Eso es aprendizaje profundo. Es decir, tienes muchas capas de operaciones matemáticas y las haces de manera recursiva, y eso obviamente tiene un proceso de aprendizaje, es un poco más
complejos, se necesitan gradientes matemáticos y todo así para poder hacer la base de aprendizaje. Pero pensemos que cuando ustedes meten todos los datos de un auto o algo así, a toda esa información se le va a aplicar cada una de estas capas con diferentes tamaños, con diferentes pesos, diferentes funciones, y al final nos va a poder predecir. Redes neuronales ha dado los mejores resultados recientemente en las conferencias donde ahora tiene que ver con inteligencia artificial. Muchos de los trabajos no están relacionados a redes neuronales, no están siendo aceptados porque esto está dando los mejores resultados. Algo curioso de redes neuronales es que no es reciente, de hecho nace a partir de los años, no sé exactamente qué años, pero debe ser como por los 70s, 80s, y en los 90s tiene un boom, pero las limitaciones de hardware no permitieron hacer procedimientos de aprendizaje rápidos, porque además esto necesita muchísimo capacidad de procesamiento. Y entonces en los 90s se fue nuevamente hacia abajo, y después tuvo otra vez, de hecho va de esta manera, en los años 2000 más o menos tuvo nuevamente impacto, pero nuevamente fue para abajo. En 2009, si no me recuerdo, nuevamente se empezaron a hacer ciertas investigaciones y hubo en una universidad de, creo que es de Montreal, pudieron mejorar los algoritmos de aprendizaje, y además en ese momento existían las tarjetas gráficas, que es las que se utilizan en los videojuegos, que permiten hacer procesamiento a muy alta velocidad. Entonces esto fue como la revolución. Cuando, por ejemplo, en una tarea que tenía un error de clasificación, una tarea de clasificación que tenía un error del 30%, simplemente aplicar un modelo como estos, muy sencillo, de hecho de una sola capa o dos capas, redujo el error al 12%, cuando todos los avances eran del 1%, del 2%, pero esto hizo que bajara muchísimo el error. Entonces fue como un parteaguas dentro de Machine Learning. Entonces, pues eso es uno de los en inglés es uno de los hot topics, de los temas que de todos hablan y todos están dentro. Pues muchas empresas utilizan ahora redes neuronales, entre ellas puede estar Amazon, Google, Twitter, y es como cómo funcionaría esa red. Pensemos que tenemos ciertas imágenes, y en esa imagen la primera capa va a detectar este tipo de patrones, esas líneas rectas que tienen que ver que están entre blanco y negro. Obviamente hay ciertos errores, como pueden ver, hay una parte que todo está blanca o que todo está negra, pero en general esta primera capa son ciertos filtros, lo pueden ver como filtros para detectar estas líneas horizontales, son líneas rectas. Y la segunda capa lo que nos permite, dado la primera capa, es que en esas regiones cercanas a donde ven eso, puede ser que haya ojos. Entonces la segunda capa permite la detección de ojos dentro de las imágenes. Y la tercera capa permite unir todos esos objetos que vienen de la parte de atrás y puede detectar cuáles son las caras dentro de las imágenes. Entonces cada una de las distintas capas puede ver como filtros dentro de las imágenes. Voz y en texto tiene otras connotaciones que de hecho no son bastante entendibles, pero funcionan. Muchos de los investigadores están en contra de redes neuronales de alguna manera porque no se puede explicar qué está pasando dentro de esas capas, se le llama capas ocultas. Y hay muchos trabajos que están interesados en ver qué está pasando en medio de esas capas. Pero ahora no sabemos, sin embargo, los resultados son muy buenos. Entonces estamos confiando en lo que hacen sin saber realmente qué es lo que está pasando allí. De alguna forma está aprendiendo. Estas son algunas de las aplicaciones, por ejemplo, las recomendaciones, ya sea de amigos, de páginas en Facebook, utilizan Machine Learning, aprendizaje profundo, pero puede ser los videos de YouTube y los productos en tiendas en línea como Amazon, aprenden a partir de la experiencia. No solamente la experiencia de ustedes, sino puede ser que haya personas que vieron videos similares a los que a ustedes les gustan, entonces toman también esa información y generan ciertos patrones
detectan patrones y a partir de eso hacen remodelaciones. Ustedes, la detección de spam en los correos electrónicos, a través de ellos se tiene correos que se declaran como spam y como no spam, y eso se meten al sistema. Entonces detecta automáticamente cuáles son las palabras, cuáles son varias cosas que aparecen ahí para que puedan ser detectados como spam. La detección de rostro en Facebook, que ya había comentado, el reconocimiento de caracteres, los buscadores en Google, también la manera en la que te muestra cuál es la relevancia, es decir, el primero. No sé si ustedes ya realmente siempre van a la segunda página de Google, regularmente no, y detrás de eso hay un aprendizaje para saber cómo generar ese ranking entre todas las páginas. Reconocimientos de voz como Siri, Cortana o OK Google, todo eso es aprendizaje automatizado, y este es el área en la que yo estoy trabajando, en la parte de reconocedores de voz y en traductores automáticos como Google Translator. Bueno, licencias de maestría, sí, la traduje, no sé si en el libro es clasificación de actos del habla, de diálogos mediante el uso de redes neuronales convolucionadas. Las redes neuronales convolucionadas es otro tipo de redes. La red que presenté es una red que se llama Fit4, no sé cómo es en español, pero yo utilizo redes convolucionadas, que es a través de ciertos ciclos. Y un acto de habla se define como la finalidad del hablante dentro de un enunciado. Que puede ser una declaración, una pregunta, opinión o acuerdo, y hay muchas. Regularmente el set que yo utilizo es de 42, entonces son 42 clases dentro digamos, de toda la información que yo manejo, están clasificados en esos 42. Entonces mi trabajo es hacer que tenga un diálogo, y de ese diálogo hay que cortar cada una de las intervenciones de los hablantes. Regularmente utilizo 2 hablantes o hasta 7, y se cortan automáticamente, porque hay un sistema que me permite. Después de eso se convierte ese audio se convierte en texto, y ya después que tiene esa información se hace el procedimiento de clasificación. Y esta parte de actos del habla pudiera ser que, bueno, ¿para qué sirve? Cuando ustedes hablan con algún sistema, por ejemplo con Siri, lo primero que tiene que reconocer ese sistema es si ustedes le están preguntando algo, o si ustedes están buscando información. Si están buscando información, entonces hará todo ese procedimiento de búsqueda a través de su base de datos o a través de internet. Pero si ustedes le pregunten Siri cuántos años tiene, obviamente no es necesario que haga eso. Entonces la primera parte es saber si es una declaración, si es una pregunta o una opinión. Eso es en lo que yo estoy trabajando, y de eso se está Perdón, entonces tú el objetivo es finalmente decir, esto es una declaración, esto es una pregunta, esto es una opinión. Exactamente, eso es lo que hasta ahora yo hago. Es decir, yo tengo los diálogos y yo hago una clasificación de cada uno de los enunciados. Este es el esquema de mi modelo. Pensemos que tengo esta señal acústica que dice I love this movement very much. Y tengo 2 representaciones. Una, tengo la representación que es la transcripción, y la segunda es la señal acústica. Y recuerdan que hemos visto que un auto puede ser representado como vector. Lo que yo hice fue representar esta frase como una matriz de valores a través de algo que se llama word embedding, que es que cada palabra está representada por un vector de 300 valores. Entonces, lo que veríamos aquí es que cada uno de los vectores horizontales representa cada una de las palabras dentro de cada una de las oraciones. Y la señal acústica, lo que hice aquí fue apliqué las transformadas de Fourier. Hice un corte de cada 25 milisegundos de la frase, y apliqué la transformada de Fourier, y luego se le aplica algo más. De hecho se le aplica la transformada inversa de Fourier para obtener los ciertos coeficientes de los que le llaman, no sé cómo se llaman,
español, pero son ciertos coeficientes. Toda señal puede ser representada por medio de funciones de seno y coseno. Y lo que tienes son ciertos coeficientes. Esos coeficientes que me sirven a mí es para hacer esta representación. Entonces, lo que hago es cortar esta señal, la divido, saco esos coeficientes y cada uno de estos coeficientes los pongo aquí. Entonces ya tengo una representación de esa matriz, o más bien la representación matricial de ese audio. Después aplico ciertas operaciones de convolución. De hecho, también aquí creo que se veía convoluciones. Es cuando tienes dos señales y una la pasa sobre la otra. Eso es una convolución. Es parecido a lo que es aquí. Después, dentro del Maxwell, lo que hago es obtener la información más relevante después de hacer toda esa transformación. Obtengo la parte más relevante y al final, en esta parte, aplico lo que vimos cuando vimos redes neuronales. Añado en esa parte una red neuronal parecida a la que vimos, pero solamente con una capa, y hago la clasificación. En este caso tengo log this very much. Pues bueno, está obviamente solamente una simulación, pero sería que está clasificado como una declaración. Entonces, por cada una de las clases, yo tendría un cierto como grado, un número que le pertenece a cada una de las clases. Entonces, el que tenga la clase más alta, quiere decir que esa es la clase en la que está. Idea si ya está clasificado correctamente. Es un sistema de aprendizaje. Pues bueno, eso fue mi tesis. Y ahora estoy con el proyecto de doctorado. El proyecto es un sistema de voz que sea capaz de mantener una conversación coherente con humanos. Es decir, lo que ahora hace Siri a nivel nada más como de ciertas frases, es decir, o le preguntas algo, pero ya no, y te da una respuesta, pero no existe una conversación como tal, sino es como una cuestión de preguntas y respuestas. Yo quiero llevar eso a una cuestión de mantener una conversación, y hay sistemas que ya te permiten hacer una conversación, pero aquí yo creo que lo interesante es que sea de voz y a través que sea coherente. Y hay proyectos muy interesantes porque puede haber algunas cuestiones que sean algunos diálogos en los que tú le preguntas algo y te pueda contestar no lo sé, y es una respuesta válida. Sin embargo, no te permite mantener la atención del interlocutor. Entonces de eso se trata, de llevar esos sistemas que permitan tener ahora sí realmente conversaciones. ¿Qué tan lejos voy a llegar? No lo sé, acabo de empezar, tengo para ello 4 o 5 años, entonces veamos qué sale. Además no es solo, tengo un proyecto, somos como 6 personas que estamos trabajando en este sistema. Y pues bueno, va a ser de esta manera: tenemos el usuario y tenemos un reconocedor automático del habla. Es decir, que esto nos va a permitir va a detectar la señal acústica y de allí separa en palabras y de ahí genera un texto. Entonces es ir del texto, de la voz al texto. Y tengo aquí un procesador de lenguaje natural, es decir, aquí vamos a entender cuestiones de gramática, de sintaxis, de significados de toda la frase. Y después tenemos un administrador de diálogo. El administrador de diálogo nos permite saber, digamos, llevar como en qué momento va la conversación, si ya está por terminar, si se acaba de iniciar, y cuáles son los siguientes pasos a llevar dentro del diálogo. Esa es una de las partes importantes. Y el administrador de diálogo, si ustedes hacen una pregunta, pues bueno, irá a la base de datos para recuperar la información necesaria para generar posteriormente, de hecho, regresa la información aquí, hace un reconocimiento nuevamente, procesa esto, y después se viene hacia aquí, hacia esta parte, para generar el texto, porque es mucho más fácil trabajar con texto, y después se genera la voz nuevamente. Y pues bueno, va directamente al usuario. Este es el proyecto de doctorado. Espero que todo salga bien. Hay mucho trabajo detrás de ello. Desde luego ya hay trabajos que son referentes a ello,
pero estaba yo checando la información, estoy a punto de escribir, tengo que escribir mi propuesta de doctorado con toda esta información y pues bueno, hay mucha información por todos lados y ahora es mi tarea como empezar a recopilar y ver qué información realmente es relevante y puede llevarme a completar este sistema en 4 años. Y pues bueno, esta es mi presentación, espero que de alguna forma les haya interesado. Yo quiero también compartirles que a mí me gustaría ver más latinos. Bueno, lo digo latinos porque digamos mexicanos, pero digamos allá uno se siente mucho más cercano, a veces no hay tantos mexicanos, pero sí hay latinos, entonces uno como empieza esa hermandad. Pero me gustaría ver mucho más mexicanos, si son upitenses pues mejor aún. Tal vez si no les agrada esta área, hay muchas más. Alemania ofrece muchísimas oportunidades, CONACYT ofrece muchas becas para irse a estudiar al extranjero, tampoco tiene que ser Alemania, pero hay muchas oportunidades y yo creo que hay que tomarlas. Hay mucho que se está haciendo afuera y que en algún momento pueden regresar y ver y aplicarlo aquí en México. Hace falta mucho de eso. Entonces yo creo que ese es mi principal mensaje, que es posible llegar a lugares donde se están haciendo investigaciones relevantes, de punta, donde los profesores tienen papers que están clasificados como los mejores de las conferencias, porque al menos mi asesor me dijo, es que solamente podemos ir por los 3 o 4 mejores conferencias que existen en el mundo. No podemos no tenemos tanto tiempo y tenemos que hacer bien las cosas. O sea, no por tener publicaciones nos vamos a ir como a las conferencias que no tienen tanta relevancia. Entonces nos vamos a ir. Y eso a mí me habla de que el nivel de investigación es bastante alto y también te impulsa mucho como investigador. Digo, yo la verdad es que no me veía al salir de UPITA como investigador, pero ahora definitivamente me gusta la idea y lo disfruto mucho. Se disfruta